Vamos a continuar con la parte de aplicación de leyes de conjuntos. En este caso tenemos que simplificar esa expresión. Observen que ahí no nos indican a qué tenemos que llegar. Simplemente vamos a ir aplicando propiedades de las leyes de conjuntos para ir simplificando eso. Entonces, como tenemos esta expresión acá que con una negación arriba, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a aplicar la ley de De Morgan para transformar esta negación grande de acá. Vamos a separarla con el primer paréntesis de acá y con el B. Y obviamente se invierte el signo. Si aquí teníamos una intersección, ahora va a quedar unión. Observen que aquí entonces quedaría una doble negación y un doble complemento, perdón, y el complemento de B. Y se invirtió el signo. Luego, como aquí tenemos doble complemento, se elimina y aplicando esa propiedad, el doble complemento. Es lo único que hacemos en ese paso. Luego aquí tenemos una unión, otra unión y otra unión. Entonces se aplica una asociatividad, se asocian estos dos de acá y estos de acá. Al asociar estos dos de acá, tenemos, vamos a ver, tenemos este de acá y este de acá. Entonces, de estos dos, A unión A, saldría un A por idempotencia. Luego, vemos que acá tenemos, en este paréntesis tenemos B y en este tenemos B. Entonces vamos a aplicar una distributividad inversa y nos quedaría A unión, complemento de A, intersección con el B. Se aplica entonces de estos dos paréntesis, es como factorizar, se extrae el B y quedaría A unión, complemento de A. Y mantenemos la unión B complemento. Ahora, en esta parte de acá, vemos que tenemos A unido con el complemento de A. Aplicamos los inversos y se obtiene el universo. Vamos bajando todo lo demás. Luego tenemos la intersección del universo con el conjunto B. Aplicamos la propiedad del neutro y eso nos generaría únicamente el conjunto B. Y luego aquí tenemos entonces A unión B, unión complemento de B. Entonces podemos asociarlos. Como son dos uniones, asociamos el B con el B complemento. Es aplicando la propiedad de asociatividad. Y luego, cuando tengo B unión B complemento por la propiedad de los inversos, entonces esto se me transforma en el universo. Y por último, si tengo A unión universo por dominación, eso sería el universo. De tal forma que toda esta expresión de acá arriba se simplificó y concluimos que eso es equivalente al universo. Veamos el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos que demostrar que esta expresión es equivalente a esta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar el extremo más grande, vamos a aplicar las leyes de conjuntos y vamos a tratar de llegar a la parte más pequeña. Entonces, vamos a partir de acá. Vean que lo primero que, como aquí tenemos un complemento que abarca todo este paréntesis, entonces vamos a aplicar la ley de De Morgan. Entonces, invertimos el símbolo. Si teníamos unión, ahora va a pasar a ser, si teníamos intersección, ahora va a pasar a ser unión. Y quedaría el complemento del complemento de A. Pero el complemento del complemento, por la propiedad del doble complemento, entonces quedarían simplemente A. Entonces aplicamos doble complemento para que nos quede A, invertimos el signo y aquí se quedaría B complemento. Y ahí únicamente sería eso lo que se aplicó. Y se asociaron estos tres últimos.
Luego, en el siguiente paso, vemos que aquí se hizo una conmutatividad. Este C se pasa para el principio y este C también se pasa para el principio. Simplemente es eso lo que se aplica. Ahora vean que este paréntesis tiene una C al principio y este también tiene una C al principio. Entonces se va a aplicar una distributividad inversa. Es decir, extraemos este C y en el otro paréntesis va a quedar A unión complemento de B unido con A intersección complemento de B. Luego, aquí, vamos a ver, tenemos una unión y otra unión. Entonces, lo que se hace es que se va a asociar y a conmutar. Es decir, vamos a agrupar este A que teníamos al principio con este A intersección B que teníamos al final. Ven que los movemos, entonces estamos conmutando. Y además estamos asociando este primer A con este último paréntesis. Y al final quedaría la unión del complemento de B, que lo pasamos para el final. Por eso es que hay conmutatividad. Y aquí en este paréntesis de acá cuadrado, ven que tenemos A unión A intersección B. Entonces, como son signos diferentes y el A está fuera y el A está dentro del paréntesis, podemos aplicar una absorción. Entonces, de todo esto, solamente va a quedar esta A. Bajamos el unión y el B complemento. Y ya teniendo esto así, entonces le damos vuelta por conmutatividad, colocamos el paréntesis de primero y el C al final y llegamos a lo que queríamos demostrar. En este ejercicio lo que se quiere es simplificar estas dos expresiones. Entonces vamos a hacer un ejercicio para cada una de ellas. Vean que no se indica que se debe llegar, entonces simplemente hay que ir desarrollando las propiedades. En el primer ejercicio vamos a empezar por acá. Aquí tenemos un complemento que abarca todo este paréntesis. Entonces le podemos aplicar De Morgan. Entonces vean que era una unión, pasa a ser una intersección. Entonces aquí quedaría el complemento del complemento, que aplicándole doble complemento, quedaría simplemente en A, y el complemento de C. Entonces se le aplicó De Morgan y doble complemento, por eso quedó A, y aquí quedó C complemento. En el siguiente procedimiento lo que se hace es que se aplica una distributividad de este complemento de B con A y este complemento de B con complemento de C. Eso es lo que se aplica, una distributividad se desarrolla y obtenemos este resultado de acá. Luego de eso, vean que tenemos una intersección, otra intersección y otra intersección. Entonces lo que se hace es que se asocian, pero esa asociación se hace un poco a conveniencia. Por ejemplo, vean que en estas dos hay B complemento y en estas últimas hay C complemento. Entonces vamos a buscar eso. Se agrupan los primeros paréntesis de acá y luego en otra agrupación los últimos paréntesis. ¿Por qué de esa manera? Porque como en los primeros paréntesis tenemos un B complemento, entonces podemos aplicar una conmutatividad y una distributividad inversa. Es decir, extraemos este B complemento y entonces nos quedaría A complemento con A, intersección A. Y lo mismo sucede en el paréntesis del final. Sacamos el C complemento, una distributividad inversa, y nos quedaría B complemento con B. Y como tenemos en el siguiente paso A complemento intersección A por la ley de los inversos, eso se convertiría en el conjunto vacío. Igual sucede aquí, tenemos B complemento intersección B, se nos convierte en el conjunto vacío. Luego, por la ley de los inversos, si tengo el vacío unido con el complemento de B, quedaría simplemente el complemento de B, y el vacío unido con el complemento de C, quedaría únicamente el complemento de C. De esa manera, esta expresión
que tenemos aquí al principio, la logramos reducir a algo que es simplemente la intersección del complemento de B con el complemento de C. Y en este otro, la parte B, entonces tenemos que simplificar esta expresión. Vamos a ver. Lo primero que se hace ahí es una asociación. Vamos a verificar cómo es que se hizo la asociación. Tenemos una unión aquí y tenemos una unión acá. Entonces lo que se hace y es una conmutatividad. Entonces se pasa este A para el principio. ¿Ven? Este A pasa para acá. Se deja el paréntesis en el centro y el C al final. ¿Qué ganamos con eso? Que aquí, vamos a ver, que aquí tenemos una absorción, porque tenemos A unión y A intersección. Entonces se aplica absorción a esta parte de acá y simplemente quedaría el A unión C. Y bajamos todo lo demás. Luego, observen que ambos tienen un complemento. Entonces aplicamos un De Morgan y convertimos eso en un solo complemento que abarque toda la expresión. Si aquí estaba unión, ahora quedó en una intersección. Y una vez hecho eso, podemos aplicar una distributividad inversa. Observen que aquí tenemos un C y aquí tenemos un C. Entonces extraemos este C y quedaría A intersección complemento de A. Es esto que tenemos acá. Pero luego A intersección complemento de A por la ley de los inversos se convertiría en el conjunto vacío. Y entonces nos queda la unión del vacío con C, que sería C. Y como tenía un complemento arriba, quedaría el complemento de C. Quedamos hasta ahí.